Hola, hola. Estamos en esta inquietud de tratar de entender qué fue la iglesia primitiva. Es la pregunta que estamos tratando de entender qué fue esas primeras congregaciones de creyentes, de líderes que estuvieron en función de lo que conocemos como la gracia de Dios o que estaban en función de Jesús. Esas primeras iglesias que encontramos o congregaciones o comunidades que encontramos en los libros del Nuevo Testamento. Cuando usted mira ese libro sagrado de su religión, se da cuenta que en esos libros encontramos prácticamente a estas iglesias que hemos denominado, que han denominado como iglesia primitiva. Entonces, ¿qué fue eso de la iglesia primitiva? Pero estamos tratando de entender qué fue, porque queremos finalmente colocar el punto en que no es la iglesia modelo, como modelo de la gracia de Dios, de lo que es la esencia de Jesús. La iglesia primitiva, la iglesia que encontramos en esos primeros libros del Nuevo Testamento, no es la iglesia modelo de la plenitud de la gracia de Dios o de la esencia de la eternidad de Dios en nosotros. Y que lo que estamos llamados a ser los creyentes de la eternidad, de la esencia de Dios, las congregaciones, los líderes espirituales, somos nosotros. Nosotros somos los que estamos llamados a ser los líderes espirituales, a ser los creyentes espirituales y a crear congregaciones cuando nos reunimos con 2 o 3 para hablar de Dios, a crear congregaciones de la eternidad, de la esencia de la eternidad, de la esencia de Dios en nosotros, de la esencia eterna de lo que es Jesús en nosotros. Nosotros somos los llamados. Y por eso estamos tratando de mirar. Y un caso para este momento, para esta ocasión, es el caso de Ananías y Zafira, que lo encontramos en Hechos capítulo 5. Y lo que vamos a encontrar allí es un apóstol, el apóstol que está encargado de esta situación, es un apóstol, unos creyentes y una congregación en transición del judaísmo, de lo que venían todos ellos, de la ley de Moisés, a la gracia de Dios o a la esencia eterna de Dios en nosotros, que está representada en Jesús. Entonces no son la iglesia modelo, sino que son una iglesia en transición. Por lo tanto, debemos entender que el modelo recae en nosotros. Y vamos a ver entonces este caso. Usted lo encuentra en Hechos capítulo 5, y ahí va a encontrar que había cierto hombre llamado Ananías que junto con su esposa Zafira vendió una propiedad, llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, así fue a la congregación, pero afirmó que era la suma total de la venta y con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, el apóstol aquí, el líder espiritual en este momento, le dijo: ¿por qué has permitido que Satanás llegara a tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y comienza ahí una serie de situaciones que son un poco complicadas si no las leemos desde la perspectiva de la esencia de Jesús. Si no se lee este caso de Ananías y Zafira desde esa perspectiva de lo que es Jesús en nosotros, vamos a llevarnos a una serie de contradicciones que pueden ser peligrosas en esta relación con Dios y con los demás. Sobre todo cuando somos creyentes o cuando somos líderes o hacemos parte de congregaciones que tienen que ver con lo que es Dios. Entonces, lo que vamos a encontrar en este caso son 5 situaciones, 5 cosas que debemos tener bien claras para que la vayamos como entendiendo. Primero, que es que en todo esto lo que vamos a ver es un nuevo pacto, que es el que recibió el apóstol Pedro y esa congregación. Es un nuevo pacto que es el que Jesús dice. Un nuevo pacto administrado por el antiguo realmente. Eso es lo que encontramos nosotros en esas iglesias primitivas, en esos líderes primitivos que llamamos así, o en estos creyentes de esta primera época. Lo que encontramos es un nuevo pacto administrado o regido por el antiguo, porque finalmente todos ellos vienen del judaísmo, vienen del antiguo pacto, y en ese encontrarse y entender la nueva realidad en Cristo no le fue tan fácil. Por eso tenemos que leer con cuidado todo lo que está en estas relaciones de estos líderes, estas congregaciones y estos creyentes, porque hay situaciones en las que ellos se desvían de la esencia de lo que es Dios en nosotros. Súper clave. Entonces, 5 cosas a tener en cuenta. Primero, al sustraer algo del precio de la venta, que es lo que hizo Ananías ahí, los esposos no estaban infringiendo ninguna ley. Por lo tanto, no puede contarse
como pecado de hurto o robo. Al primero no puede condenarse eso porque ellos no están infringiendo ninguna ley. Porque ninguna ley decía eso. Esto era más bien como una situación que están aprendiendo los nuevos creyentes, digamos así. Segundo, el líder espiritual, en este caso Pedro, y cuidado porque nos puede pasar a usted y a mí, porque todos somos líderes espirituales, él se adelantó a juzgar como pecado de mentira algo que no estaba tipificado como tal. Porque, y eso aquí es súper clave para todos nosotros que finalmente somos líderes, porque todos somos líderes en Jesús, todos somos líderes espirituales y estamos para ayudarnos mutuamente. A veces nos adelantamos y a veces estamos como para tratar y creemos que estamos como en la situación de estar identificando los errores de los demás y poniéndolos en evidencia y poniéndolos delante de la congregación. Y a veces nos hemos acostumbrado como a eso, ¿no? Por seguir incluso este modelo, porque creemos que ese es el modelo a seguir. Y a veces nos adelantamos como le pasó a Pedro, se adelantó a juzgar como pecado de mentira algo que no estaba tipificado como tal. Y es súper clave, porque en primer lugar, pues eso no estaba ni en la ley, ni tampoco era una situación que venía, digamos, así registrada. Tercero, el gran problema aquí, el peligro de la congregación llegó cuando se dejaron arropar por el miedo. Este es lo tercero. Primero, el líder espiritual se adelantó a juzgar algo que no era, digamos, una infracción a la ley de la que ellos venían, por decirlo así. Pero el gran problema que yo creo es que toda la congregación se dejó arropar por el miedo que este líder, al adelantarse, al juzgar esto como no era, al salirse prácticamente del formato de Jesús, al salirse de la manera como Jesús resolvería esto, lo que hizo fue que arropó a todos de miedo. Y donde hay miedo, hay un peligro tremendo. Número 4. El cuarto punto que queremos considerar en este caso de Ananías y Zafira. Pedro se empoderó, como nos pasa a muchos líderes, como le pasa a usted y a mí muchas veces, se empoderó en juzgar y condenar, algo que ya es fuera de la esencia de Jesús, porque hemos visto que la esencia de Jesús no está asociada ni con juzgar ni con condenar. Entonces él se empoderó, como nos pasa a nosotros, porque creemos que eso nos hace grandes líderes espirituales, ¿no? Cuando somos capaces de señalar la desobediencia del otro, el pecado del otro, o la indisciplina del otro. Creemos que estamos para eso, ¿no? Para desnudar al otro delante de todos, ¿no? Entonces, punto clave de esto y que es peligroso es que Pedro, el líder espiritual, se empoderó en juzgar y condenar en vez de aprovechar la situación desde el principio para asentar las bases de la esencia de Jesús en nosotros, para asentar las bases de la gracia. Es decir, en vez de tomar esto para decir, momento, mire, esto en primer lugar eso no es un pecado, en primer lugar es esto, y meterlo sobre la gracia, lo que hizo fue que condenó enseguida como mentira algo que no estaba tipificado como mentira. Ahí está el primer gran error de Pedro. Y en ese primer gran error, en ese gran traspiés, lo que hace es que arropa de miedo a todo el mundo. Y eso es un peligro. Y nosotros debemos cuidarnos de nosotros mismos en relación con eso. Y 5, que es lo que nos puede pasar a nosotros, y mucho cuidado porque la iglesia primitiva, lo que estamos viendo, la iglesia primitiva debemos leerla con sigilo, porque son una iglesia en transición, no es la iglesia modelo de la iglesia eterna de Jesús, de la esencia eterna de Jesús en nosotros. Es una iglesia que está en transición. Todos ellos venían del judaísmo y tenían una carga del judaísmo tremendo, y muchas de las cosas con las que se enfrentaban los líderes, las congregaciones y los creyentes, las resolvían era desde el antiguo pacto, desde la antigua relación antes de Jesús y no desde la esencia de Jesús. Y eso es un peligro. Y más cuando nosotros actualmente creemos que ellos son el modelo a seguir, o que esos líderes son el modelo a seguir, y tomamos eso como para replicarnos en nosotros, y podemos llevar a situaciones peligrosas como la que le pasó aquí a Pedro, como la que le pasó a los creyentes, y como la que le pasó a esa congregación que estaba allí.
Y quinto y último asunto para tener en cuenta. El líder espiritual, en este caso Pedro, se fue alejando lentamente. Mire que no aprovechó esa oportunidad para tomar desde el principio ahí. Aquí vamos a entender que vamos a resolver esto desde la gracia de Dios, desde la esencia de Dios en nosotros. Y se fue desviando y se fue saliendo y se fue terminando resolviendo eso a la antigua, al señalamiento, al juzgamiento. Tremendo. El líder espiritual, Pedro, se fue alejando del principio de lo que había recibido de Jesús, que era el nuevo pacto, que es el principio de la gracia de Dios, que es el amor, finalmente, el amor inmerecido. Y lentamente se fue direccionando él y llevando a toda la congregación, y lentamente direccionó a la congregación hacia el temor. Y eso es un peligro porque el temor es un distintivo del antiguo pacto, de la antigua relación, ¿no? De la relación antes de Jesús. En la relación en Jesús es el amor. Entonces lo que hizo Pedro fue no aprovechar la oportunidad para sentar las bases de lo que es la gracia de Dios, lo que es el amor inmerecido, y fue llevándole a la congregación, él mismo primero, y después llevando a los creyentes que hacían parte de esa congregación, a los demás, hacia el temor. Y una vez que el temor arropa todo, ya la esencia de la eternidad de Dios se diluye, se pierde. El apóstol desaprovechó la gran y tal vez su primera oportunidad que tenía como líder espiritual para asentar con firmeza las bases de lo que había escuchado de Jesús. En vez de aprovechar eso para asentar la base, no, mire, yo he escuchado de Jesús es esto, Jesús no vino a condenar, no vino a juzgar, y aquí este es el momento para que aprovechemos esa oportunidad y nos comportemos como Jesús, como lo que es Jesús en nosotros, y nosotros en Jesús, una esencia con Él. En vez de hacer eso, se fue desviando hacia la relación antes de Jesús y se tiró todo. Suena feo, pero es la realidad. En vez de aprovechar esta oportunidad para sentar con firmeza los principios de lo que había él recibido de Jesús, que es la gracia, pues su temor, que es la esencia de la antigua relación con Dios, de la relación con la que él venía, lo llevó a juzgar de mentira algo que no estaba tipificado como tal. Tremendo. E introdujo a todos, los llevó a todos, inclusive él primero, en un escenario de miedo, el cual es contrario, escuche que esto es lo duro de esto, es contrario al de la esencia de Jesús, porque en el amor de Dios no hay temor. En Jesús, que es el amor de Dios, no hay temor, no puede haber posibilidad de temor. Y lo que hizo Pablo fue empujar a todos hacia el temor, porque él no supo cómo resolver esto desde la esencia de Jesús, de lo que conocemos como la gracia de Dios. No fue capaz de resolverlo, porque hasta ahora estaba entendiendo la gracia. No supo, y lo que hizo fue todo contrario a la esencia de Jesús, todo contrario a la gracia de Dios que él mismo había recibido. Y eso suena bonito, pero es peligroso cuando creemos que ese es el modelo a seguir. Entonces la iglesia primitiva no es el modelo a seguir, porque es una iglesia en transición. Y este caso de Ananías y Zafira nos pone en evidencia eso, para que seamos nosotros pendientes de que los líderes espirituales, los creyentes y las congregaciones de la gracia o de la esencia eterna de Jesús, los que estamos llamados a hacer eso somos nosotros. No volver atrás a mirar la iglesia como un modelo, porque podemos estar replicando este tipo de formas de resolver los conflictos que no son las propias desde la esencia de Jesús, desde la esencia de la eternidad, desde la esencia de la gracia de Dios. Por eso es importante entender que en la práctica, la mayoría de los líderes, creyentes y congregaciones de esa época que encontramos en los libros del Nuevo Testamento, de lo que conocemos como iglesia primitiva o primeras congregaciones, resolvían muchas de sus inquietudes recurriendo al modelo anterior. Tremendo. Así que nosotros somos pilosos, por eso hay que leer cualquier contenido bíblico, hay que leerlo desde la esencia de Jesús, hay que pasarlo, filtrarlo por lo que es la esencia de Jesús, que es el amor inmerecido. Y si no casa, hay que dejarlo. Entonces, por lo tanto, hay aquí elementos en esta situación que no casan con la esencia de Jesús, no hay que tomarlos como ejemplo para la actualidad, y mucho menos para la eternidad, porque no lo son. Fue un modelo de transición que sirvió para que ellos fueran entendiendo la gracia,
pero no para nosotros, para usted y para yo, para mí, que ya la entendemos, que la tenemos claramente y estamos llamados a eso, a manifestar ahora a través de nuestro liderazgo espiritual, de nuestras creencias y de nuestras congregaciones, manifestar lo que es Dios en nosotros, lo que es Jesús en nosotros, lo que es la eternidad en nosotros y nosotros en la eternidad, uno solo, en esencia, con el Todopoderoso. Tremendo. Esto hace parte del vínculo perfecto. Chao y nos vemos en el cielo.